Hola, soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América, la revista de actualidad del continente americano de France 24. En esta emisión hablamos de redes sociales, política y medio ambiente. Estas son las noticias más destacadas de las Américas esta semana. Donald Trump nominó por segunda vez a un juez para la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. ¿Quién es y por qué su confirmación es tan controvertida para los demócratas en Estados Unidos? En segundos les cuento. Y luego vamos a Nicaragua para seguir la crisis sociopolítica que desde abril deja casi 300 personas fallecidas, cientos más desaparecidos y miles de heridos. Entre ellos hay un grupo de obispos y sacerdotes que fue agredido por simpatizantes del presidente Daniel Ortega mientras realizaba una visita pastoral. Y también vamos a Brasil, donde una serie de fallos contradictorios sobre la excarcelación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva encendió el clima electoral de cara a las presidenciales de octubre. Y empezamos con la decisión más importante que un presidente de Estados Unidos puede tomar, la nominación de un magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Y esta es la segunda vez para Donald Trump. Brett Kavanaugh, un nombre polémico a quien previsiblemente los republicanos en el Congreso confirmarán en el cargo. ¿Pero quién es exactamente? Se trata de un juez que sirve al circuito de Washington, D.C. desde 2006 y que además fue consejero del expresidente George W. Bush. A los demócratas les preocupa que su pasado conservador represente nuevos retos para las leyes sobre el aborto, como lo vemos en el siguiente informe. Una elección que podría asegurar un legado conservador, una opción que puede formar a la sociedad estadounidense con miras al futuro. Al elegir su nominado para ingresar a la Corte Suprema, el presidente Donald Trump sabía lo que estaba en juego. He escuchado reiteradamente que además de la guerra y la paz, esta es la decisión más importante que un presidente hará. Es mi honor y privilegio anunciar que nominaré al juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos. Un juez con 300 opiniones en los libros, Kavanaugh es un conservador establecido. Con 53 años podría servir durante 3 décadas si llega a ser confirmado en el puesto, reemplazando al juez Anthony Kennedy, quien se ha retirado y quien en varias ocasiones ha tenido el voto decisivo en el órgano judicial. Kavanaugh podría traer una línea más conservadora, especialmente en temas polarizados como el derecho al aborto, el control de armas y la salud. Un juez debe interpretar los estatutos escritos y un juez debe interpretar la Constitución escrita, informado en historia y en la tradición y en los precedentes. El graduado de Yale y ex empleado de Kennedy ahora deberá ser confirmado por el Senado de mayoría republicana. Muchos demócratas han jurado que lucharán contra la nominación protestando a las afueras del tribunal. No voy a jugar con nadie. Es una lucha difícil, pero es una lucha que podemos ganar. Con las elecciones de mitad de término que serán en noviembre, muchos de los asientos del ya dividido Senado estarán en juego. Demócratas y republicanos estarán peleando las próximas semanas mientras deciden la dirección que tomará la Alta Corte de Estados Unidos. Y para la cifra de la semana seguimos hablando de Donald Trump, que se convirtió en la persona con más seguidores en Twitter con 53 millones. El mandatario estadounidense superó a otro americano, quien era hasta el momento el más seguido en la red social con 47 millones de personas en sus cuentas oficiales, el Papa Francisco. Es bien sabido que Trump utiliza Twitter como canal de comunicación y para anunciar sus decisiones. Ahora hablemos de medio ambiente. ¿Puede un herbicida estadounidense causar cáncer? Esta es la pregunta que la compañía Monsanto tiene que responder ante la Corte. Un juez determinó que hay evidencia suficiente para escuchar las acusaciones de que el glifosato es culpable de que más de 400 usuarios desarrollaran linfomas no Hodgkin. Mientras tanto, un juez en California lleva el caso de un jardinero, quien dice que está muriendo de un cáncer que desarrolló por el uso del herbicida durante más de 2 años. Y a pesar de que crece la polémica por los peligros del glifosato, su uso es común todavía, particularmente en Argentina, donde la regulación a este producto prácticamente no existe. Sofía Gatica está tratando de prevenir la fumigación de estas cosechas con glifosato, un herbicida que ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, y al que Sofía señala de ser responsable de la muerte de su pequeña hija, que nació con un problema congénito. Fue esposada y detenida por la policía por haber traspasado propiedad privada.
Yo entré a una propiedad para impedir que toda esa fumigación, todo el veneno que entra sin permiso a las viviendas. Entonces, eso, que ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten. De acuerdo con médicos locales, las poblaciones rurales en Argentina tienen una tasa de cáncer 3 veces más alta que en las ciudades. Y el 6% de los bebés en el campo nacen con anomalías, a diferencia del 2% en otras áreas. Tras años de trabajar en el sector de proveedores de herbicidas para aviones de fumigación, este agricultor sufre de una polineuropatía tóxica. Como muchos locales, culpa de su condición al esparcimiento de estos productos en cosechas genéticamente modificadas. Esto es tremendamente engañoso, es una trampa que nos han plantado gente muy poderosa que va a hacer de que no quede nadie. Como dije y vuelvo a repetir, toda la tierra que tenemos nos va a alcanzar para sepultar tanta muerte. Presionados por residentes, algunos alcaldes han empezado a regular el control de estas fumigaciones. Aún no hay una legislación nacional sobre el uso de pesticidas en Argentina, el tercer país productor de cultivos modificados genéticamente en todo el mundo detrás de Estados Unidos y Brasil. Y vamos a Ecuador para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Luego de 25 años de lucha, los indígenas y habitantes de la Amazonía celebraron el fallo a su favor por el daño ambiental atribuido a la petrolera estadounidense Chevron por su explotación de la zona durante 1964 y 1992. La compañía debe pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. Y hay emergencia en Canadá por una ola de calor. Más de 50 personas han muerto esta semana por las altas temperaturas que alcanzan niveles históricos. La mayoría de las víctimas mortales son adultos mayores. Y en Venezuela, los médicos y profesionales de la salud siguen protestando para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro mejoras salariales para hacer frente a la inflación y más insumos para los hospitales. Hay marchas y huelgas en 19 de los 24 estados del país. Y en Nicaragua también hay protestas. La violencia sigue en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Según organizaciones humanitarias, más de 300 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones en abril. Esta semana la violencia alcanzó otro nivel. Un grupo de obispos y sacerdotes fue agredido por seguidores del gobierno, en un país en el que la Iglesia Católica ocupa un lugar significativo en la sociedad. Veamos lo que pasó en el informe preparado por Laura Garzón. Encapuchados y motorizados. Estos son los paramilitares en Nicaragua que se hacen llamar la Caravana por la Paz y recorren las calles del país, según ellos, para instaurar amor y reconciliación, pese a que ante su llegada existe temor. Sí, diríamos prácticamente la ciudadanía pues organizada. Se le quitó el miedo, hermano. Se le quitó el miedo de 2 meses y medio de estar sin poder salir de su casa. Aquí nosotros, ¿verdad? La Caravana de la Paz y el amor y la reconciliación, solamente hicimos actos de presencia. Y es que en el suroeste de Nicaragua, en la ciudad de Dirimba, centenares de seguidores del presidente Daniel Ortega, junto a un grupo de encapuchados, agredieron a jerarcas católicos, generando así la suspensión de la mesa de diálogo que busca solucionar el conflicto. La gente que ustedes pueden ver ahí enmascarados son personas afines, ¿verdad?, que defienden este proceso. Eso lo hacen ellos por su cuenta, por su propia iniciativa. No son dirigidos por nadie en especial. Son jóvenes, como les digo, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, que tienen una simpatía por la revolución y sus logros. En menos de 24 horas, quienes apoyan y defienden a Ortega protagonizaron una de las peores matanzas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reveló que 17 personas murieron el fin de semana, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU condenaron los hechos y pidieron un desarme urgente de los grupos progubernamentales. Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron luego de unas fallidas reformas sociales que se convirtieron en un reclamo para la salida del mandatario que lleva 11 años en el poder. Y seguimos en Brasil. Esta semana un intento frustrado de excarcelación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva dejó en evidencia la inestabilidad del sistema judicial del país suramericano y sembró dudas sobre su imparcialidad. Lula cumple una condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero,
pero aún así se prevé que será candidato a las elecciones presidenciales de octubre. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Saccone, nos explica las consecuencias de este episodio sobre la credibilidad del Poder Judicial en el siguiente informe. ¡Buen día, presidente Lula! Desde el 7 de abril, el día en que Lula fue encarcelado, decenas de personas acampan frente a la prisión de Curitiba para reivindicar su liberación. El amago de excarcelación del pasado domingo desató una polémica sobre la politización del sector judicial en Brasil. Es inédito. Ha quedado muy claro que quien manda aquí es la justicia, y una justicia contradictoria. Lula debería estar libre. El juez Rogerio Favretto emitió un salvoconducto para dejar a Lula en libertad mientras estaba de guardia en el Tribunal Federal de Porto Alegre, el mismo que condenó al expresidente en enero. Sin embargo, 3 magistrados recurrieron a esta decisión, protagonizando un duelo jurídico sin precedentes. Para el jurista Ivar Hartmann, todos los jueces envueltos en el caso se extralimitaron en sus competencias. Tanto Sergio Moro y Rogerio Favretto quebrantaron las reglas relacionadas a la competencia para juzgar y por eso creo que deberían ser punidos. En el caso del juez Moro, porque estaba de vacaciones en Portugal. En el caso de Favretto, que militó durante 19 años en el Partido de los Trabajadores, porque el Tribunal de Porto Alegre no tiene poder para emitir el habeas corpus. En este caso es prerrogativa del Tribunal Superior de Justicia, que hoy ha vuelto a negar el salvoconducto a Lula. Ahora 103 fiscales de varios estados de Brasil piden al Consejo Nacional de Justicia que tome medidas contra el juez Favretto, pero el último capítulo de la telenovela sobre el caso Lula muestra fallos sistémicos del sector judicial. La sociedad brasileña comienza a percibir la necesidad de una reforma y de repensar esta autorización del uso totalmente indiscriminado del habeas corpus y del exceso de recursos. Lula sigue siendo el candidato favorito en las elecciones presidenciales de octubre. Sus seguidores denuncian que es un preso político y apoyan toda embestida legal para que pueda participar en los comicios. Lo más probable es que el Tribunal Superior Electoral vete su candidatura por haber sido condenado en segunda instancia. Todo apunta a que la justicia será el gran protagonista de la contienda electoral en el país más grande de América Latina. Me despido en México con una buena noticia. 8 crías de lobo mexicano, una especie en peligro de extinción, nacieron en un zoológico de la capital. Los 6 machos y 2 hembras ayudarán a combatir la amenaza que enfrenta la especie, de la cual solo existen 350 animales actualmente. El lobo mexicano es la subespecie de lobo más pequeña de Norteamérica y está en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada y a la pérdida de su hábitat natural. A través de Internet, los ciudadanos podrán elegir los nombres de los lobeznos entre varias opciones de origen indígena. Gracias por acompañarme en Aquí América. Pueden seguirme en Twitter en @CabreraNatalia_ y visitar france24.com para más noticias del continente americano y del mundo.